Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, hay un nuevo incendio esta mañana en los cerros orientales de Bogotá que sigue ardiendo. Comenzó a las 2:30 de la mañana, ya quemó 70 casas de un barrio de Invasión, se llama el barrio Ramírez, que está ubicado un poquito más al sur de la Casa de Nariño, pasando la Candelaria, a 4 kilómetros de la Plaza de Bolívar, relativamente cerca de la cárcel distrital, detrás de un barrio que se llama Girardot, un barrio de invasión. Son asentamientos construidos, levantados con mucha madera. Por eso el dramatismo de las imágenes de esta madrugada, para quienes quieran una referencia, muy cerca al barrio Las Cruces. Estas casas que están ardiendo son ranchos de invasión construidos artesanalmente. A las 2:30 de la mañana se escuchó una explosión, aparentemente un cilindro de gas, y comenzaron las llamas. Y ardió una, y ardió la segunda, y así 70 de momento. De momento no hay heridos porque los vecinos despertaron a quienes viven allí y alcanzaron a salir. Los bomberos están apagando el fuego, pero se teme que efectivamente haya personas atrapadas en las llamas. Este es un incendio, además, que llega cuando estamos en alerta ambiental aquí en Bogotá por mala calidad del aire. Recuerde que hoy y mañana sábado habrá pico y placa para camiones, por ejemplo, para los viejos, los de más de 10 años. Este fin de semana están cerrados los senderos en los cerros orientales, salvo el grande que es Monserrate, a la espera de saber qué pasa el día de hoy con este incendio que está en desarrollo. Bienvenidos, ya les vamos a contar de estas imágenes que son pavorosas. En segundo también les cuento del presidente Gustavo Petro, que está en plan de activista político, convocando marchas, hablando de una Milei colombiana que podría llegar a la Casa de Nariño y ofreciéndole al progresismo que siga en el poder en las elecciones del 2026. Un presidente Petro, la verdad, que cada vez que habla, cada vez que convoca, parece más candidato que jefe del Estado colombiano. Estaba ante campesinos en un coliseo en un municipio en San Pablo, en Nariño, que dice el presidente fueron más que los que salieron a marchar en su contra el miércoles. Allí, es cierto, había algunos centenares de personas llevados por gente, políticos locales, para el acto político oficial con el presidente Petro. Y allí es donde dice el presidente que no le gusta ni 5 la Casa de Nariño, que espera que su sucesor sea progresista, y que no podemos, en sus palabras lo cito, retroceder ni un paso, y que el pueblo no puede equivocarse con una Milei como pasó en Argentina. Antes el presidente Petro, que estaba obsesionado con Bukele, ahora parece obsesionado con Milei. Y en ese mismo acto político, y no por coincidencia, la ministra Mojica, la ministra de Agricultura, defendiendo las reformas, tuvo el lapsus. Dijo que Colombia necesita unos campesinos beligerantes, pero que también, y especialmente aquí viene, dijo, tuvieron que esperar un gobierno del cambio que no solo privilegie a sus amigos, y es cierto, están privilegiando a sus amigos. El discurso del presidente es tan político, tan en tono de campaña, tan lleno de activismo, que estuvo antecedido por una nueva andanada al sistema electoral colombiano, comparándolo con Venezuela, diciendo que el software de la registraduría tiene en peligro la democracia y que es manipulable, tema que no admite nadie que conozca de cerca el sistema electoral en Colombia. Ya esa teoría la había presentado en sus críticas por Thomas Gregan Sons, y ahora el presidente Petro las reitera delante de magistrados a quienes posesionó del Consejo de Estado. Hablando de Corte, les contaré en qué va la batalla en la Corte Suprema de Justicia, que ha citado para una nueva audiencia. Será el martes de la semana entrante, 5º intento de elección de fiscal general de la Nación. Ayer fueron 4 rondas de votaciones, ninguna de las ternadas llegó a los 16 votos, y al contrario, Amelia Pérez, que había llegado a 13 en la penúltima, disminuyó y ya no es la favorita. La más votada de ayer es la abogada Luz Adriana Camargo, que obtuvo 12 votos, es decir, está a 4, y muy probablemente ella va a llegar a los 16. La doctora Buitrago llegó solamente a 2 votos. Lo de Amelia Pérez es un caso muy interesante de estudio político, porque los trinos de su marido en contra de la Corte, muy declarado en favor del petrismo, hicieron mover la opinión de algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y amanecemos esta mañana con 2 hechos terribles de sicariato. Por un lado, está en la Reina Sofía un abogado, se llama Ricardo Villarraga, a quien sicarios le dispararon
ayer en el norte de Bogotá, iba en un taxi, está herido en la cara, aparentemente con rasguños, pero fuera de peligro. La otra gran balacera ocurrió anoche en el Poblado, en Medellín. Mataron a Pichigordo, que es uno de los jefes de La Terraza, una de esas bandas de delincuentes grandes que operan en Medellín. Estaba participando en una mesa de paz, estaba en un partido de fútbol, tenía un pie en el mundo de la mafia, había sido objeto de una libertad condicional, lo sacaron de la cárcel y lo mataron anoche en Medellín. Él, que al tiempo, hay que decirlo, también estaba trabajando en el tema de la paz total del gobierno nacional. Ya les cuento de estos hechos de sicariato y de la noticia económica hoy en Colombia. Por 11ª vez baja la inflación. El costo de vida anual está en 7,74, que es la inflación más baja de los últimos 2 años. En febrero estaba en 8,8 y ahora está en 7,7. Y les voy a contar de decisiones de la fuerza del Consejo de Estado que afectan la fuerza del progresismo y del pacto histórico en la Casa de Nariño. Por un lado, quedó anulada la elección de María José Pizarro como segunda vicepresidente del Senado. Se queja el presidente Petro diciendo que es una persecución de la izquierda. La decisión la toma el Consejo de Estado. Y por el otro lado, le quitaron la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, el partido de uno de los grandes petristas en Colombia, muy cuestionado él, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy es viernes 8 de marzo, en segundos la ampliación de la historia del incendio de esta madrugada en el centro de Bogotá. También les contaré del discurso del presidente Biden anoche en la Casa Blanca sobre el Estado de la Unión, hablando de Rusia, hablando de Israel, pero especialmente hablando de Donald Trump. En Israel, esta mañana, pocas posibilidades de que haya un cese al fuego. Al contrario, desafiante, el primer ministro Netanyahu está anunciando la invasión de Rafah, a pesar de que comienza el Ramadán este fin de semana. Lo más importante enseguida, la temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían, fuera Petro, decían, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5, ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en un encuentro con campesinos desde Nariño. El mandatario aseguró que las fuerzas progresistas tienen que volver a ganar las elecciones en 2026. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia. Entre tanto, el presidente también aprovechó la oportunidad e hizo un llamado a movilizaciones en el sur del país con el propósito de una marcha por la paz. La marcha que proponemos es la marcha por la paz de todo el suroccidente de Colombia. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Milei que somos más. Ellos lo saben de antemano. Y desde ese mismo evento, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, lanzó unas polémicas declaraciones. Dijo que este era el gobierno que no solo privilegiaba a sus amigos, sino que también trabajaba para ellos, es decir, los campesinos que estaban escuchando. ¿Está construyendo con ustedes? Pues sí, señores, tuvieron que esperar un gobierno del cambio que no solo privilegia a sus amigos, sino que trabaja para ustedes. Iván Name, presidente del Senado, se despachó contra Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Lo acusó de estar al servicio del gobierno. Pero claro que hay una gran distancia entre su estilo y el mío. Yo no soy empleado del gobierno. Espero que cualquier cuestionamiento tenga la varonía de hacerlo personalmente y que podamos discutirlo en las plenarias, a ver quién tiene mayor ilustración y quiénes tenemos la razón. En medio de la posesión de los nuevos magistrados del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro volvió a criticar el sistema electoral colombiano, al que calificó de débil, potencial al fraude y un riesgo para la democracia. Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral que es proclive al fraude y por tanto un enorme peligro de la democracia. La inflación sigue cediendo en Colombia y completa 11 meses consecutivos a la baja. La inflación anual pasó en enero del 8,35 al 7,74% en febrero. 0 y van 4. En una nueva votación, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no eligió a la nueva fiscal general de la Nación. El próximo martes habrá otro intento. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si bien ninguna de las 3 candidatas alcanzó la mayoría
mayoría calificada para ser declarada como la nueva fiscal general de la Nación. Hubo unas mayorías bastante importantes que nos muestra de que nos encontramos a alcanzar el consenso y esa mayoría necesaria para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Y previo a la conmemoración del Día de la Mujer, Nadia Fernández Sánchez fue la ganadora del premio Mujer Cafán en esta edición número 35. La galardonada fue reconocida por su labor como creadora de la Fundación Chiís, que apoya educativa y económicamente a 17.500 mujeres en todos los territorios del país. Muchas de ellas tienen que caminar hasta 2 horas para llegar a sus colegios. Muchas de ellas normalizan el abuso sexual. Y esta lucha vale la pena porque no solo han llegado a la NASA, también están en la universidad becadas. Al mediodía del jueves 7 de marzo se registró un nuevo intento de sicariato en el norte de Bogotá, cerca de la clínica Reina Sofía. Testigos del caso relatan que 2 personas en moto dispararon en contra de un taxi donde se movilizaba el jurista Ricardo Villarraga, quien tenía como destino el Parque de la 93, donde entablaría una reunión. Habla el teniente coronel Germán Andrés Saavedra, comandante de operativo de seguridad ciudadana. Es abordado por 2 sujetos que se movilizan en una motocicleta, quienes disparan contra la humanidad de esta persona. Inmediatamente se activa el plan candado. Fue capturado en Silvania, Cundinamarca, el padrastro del pequeño Jerónimo Angulo, un niño de 3 años que fue encontrado muerto el pasado miércoles dentro de una bolsa de lona en zona de la Guadita, Fusagasugá. El hombre, identificado como Giovanni Andrés Díaz, será presentado hoy ante un juez por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Se tomó la decisión de cerrar los senderos ecológicos de los cerros orientales. Esta decisión se da con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos con respecto a algunos incendios forestales que se presentan en la zona. Habla Adriana Soto, secretaria de Ambiente. El alcalde ha tomado la decisión preventiva por riesgo de incendios en los cerros orientales debido a las condiciones hidrometeorológicas que se presentan en este momento y durante el fin de semana en la ciudad, de cerrar los senderos a cargo del distrito en los cerros orientales, salvo el sendero de Monserrate. Yo comencé a gritar por la ventana y a silbarlos que salieran, que se estaban entonces ya la gente, pero no se sabe si hayan quedado, es que ahí vive muchísima gente. Al menos 70 casas afectadas deja el incendio que inició esta madrugada en el barrio Ramírez de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Una grave emergencia que comenzó casi a las 2:36 de esta madrugada con una fuerte explosión. Muy fuerte la explosión, como un cilindro. Se empezó a quemar un ranchito y después se extendió todo rápidamente. Eso no iba a bastar. Mr. Speaker, the President of the United States. Desde que ingresó al recinto ante las plenarias conjuntas de Senado y Cámara, se supo que el discurso de Joe Biden sería un discurso de un político en campaña. Mi propósito hoy es despertar al Congreso y alertar al pueblo estadounidense de que este no es un momento ordinario tampoco. No desde el presidente Lincoln y la guerra civil la libertad había estado bajo amenaza y nuestra tierra como lo están hoy. También criticó a Trump por su falta de condena a Vladimir Putin y su tono suave. Former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. Cuando falta una semana para que se celebren elecciones presidenciales en Rusia, la Embajada de Estados Unidos en Moscú ha pedido a sus ciudadanos que no salgan durante las próximas 48 horas ante la amenaza de posibles atentados en lugares públicos de Moscú, particularmente donde haya grandes multitudes o conciertos. Benjamín Netanyahu reitera su anuncio de que va a invadir Rafah, la ciudad sureña de Gaza, donde se refugia 1,5 millones de desplazados palestinos. El primer ministro de Israel dice que lo hará pese a las presiones internacionales, que pedirle no invadir Rafah es pedirle que pierda la guerra. Luis Díaz sigue brillando con el Liverpool. De Liverpool, del puntín de Luis Díaz partió el cuarto grito. El colombiano anotó uno de los goles para sellar la victoria de su equipo en Europa League. Mayra Ramírez también da buenas noticias desde Inglaterra. Ramírez sets it wide. It's Lauren James arriving and it's deflected in. La jugadora colombiana hizo asistencia en el triunfo del Chelsea para clasificarse a la final de la Copa Inglesa Femenina. Estás escuchando Blue